desde la casa de todos los peruanos, el Palacio de Gobierno, que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. ...6 de diciembre de 2022. Faltaban pocas horas para que el Congreso debatiera la tercera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia, basada en dichos de terceros. A través de un discurso televisado, Pedro Castillo intentó deslegitimar las investigaciones que afrontaba por liderar una supuesta organización criminal. Dicha red, según la tesis del Ministerio Público, buscaba desmantelar y copar el aparato estatal para enriquecerse con los contratos del Estado y obstruir las diligencias. Esta noche ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. Al día siguiente, 7 de diciembre de 2022, minutos antes del mediodía, Castillo emuló la conducta tiránica de Alberto Fujimori. Por un instante, atemorizó a los peruanos. Mediante un mensaje a la nación anunció el cierre temporal del Parlamento, convocó nuevas elecciones legislativas con facultades constituyentes y advirtió que instauraría un gobierno de emergencia excepcional para restablecer la democracia. En medio de la incertidumbre, indicó que reorganizaría el sistema de justicia. Esa es una proclama del presidente frente a un ejército y a una policía que ya lo había denunciado por el tema de los ascensos a los militares y que, según ellos, no era de su agrado el presidente Castillo. Estas medidas evocaban el autogolpe del 5 de abril de 1992. Pero había una gran diferencia: nadie estaba dispuesto a respaldar la dictadura de Pedro Castillo. Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional del Perú. Ni los ministros ni los embajadores. Fracasó el despotismo del profesor Chotano. Lo que ha hecho el señor Castillo no se puede volver a repetir nunca más en el Perú. Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia del Perú rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones e invoca a las Fuerzas Armadas del Perú, a la Policía Nacional y a la ciudadanía en general a defender el orden constitucional. El Poder Judicial, como poder y pilar fundamental del sistema de justicia, como poder del Estado, se mantendrá firme en el cumplimiento de sus funciones y no acatará bajo ningún fundamento, bajo ninguna circunstancia, una decisión inconstitucional y hará respetar sus fueros en el bien de toda la ciudadanía. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta que Aníbal Torres y los ministros que suscribieron el acta donde se aprobaba la negación fáctica de una negativa de confianza que no se produce, tendrán que pagar por esta infracción constitucional, tanto como delito como infracción constitucional. El hecho que algunos ministros hayan renunciado ante el rompimiento del orden democrático con el golpe anunciado por Pedro Castillo no los libera de esa responsabilidad. Luego, escoltado por Aníbal Torres y por la seguridad del Estado, salió por la puerta trasera de Palacio de Gobierno y subió a una camioneta gris. Tenía planificado dirigirse a la Embajada de México para implorar exilio. El presidente Castillo no se iba a fugar a México y nunca fue su intención el de fugarse a México. Esa fue una versión de la Fiscalía.
Sin embargo, cerca del cruce de las avenidas España e Inca Garcilaso de la Vega, el chofer recibió la orden de arrestar al mandatario por incurrir flagrantemente en el delito de rebelión. Para sorpresa de Castillo, el vehículo de ventanas polarizadas se detuvo enfrente de la Clínica Internacional. Allí los efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas capturaron al mandatario. Enseguida fue trasladado a la prefectura de Lima. Y minutos después se apersonó Patricia Benavides, fiscal de la Nación, para tomar declaración al recién detenido. Mientras tanto, los legisladores adelantaron la sesión prevista para las 3 de la tarde y debatieron la moción de vacancia. Se unieron por un mismo motivo: salvaguardar la democracia. Con 101 votos a favor, destituyeron a Pedro Castillo por quebrantar el orden constitucional e impedir el funcionamiento de los poderes del Estado. El Congreso se pronunció con 101 votos cuando el artículo 89A del reglamento del Congreso señalaba que se tiene que tener los 4/5 del número legal de congresistas. Esto es 104 votos. Entonces, que quede claro que el señor Pedro Castillo Terrones es un preso político y no es un delincuente. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. ¡Nunca más golpe de Estado! ¡Nunca más! ¿Es posible que a una persona se le pueda procesar 3 veces por los mismos hechos que ya son cosa juzgada? La respuesta es que no. Ejemplo, la primera vacancia fue procesado el presidente Castillo y se archivó. La segunda vacancia era lo mismo que la primera. Y la tercera era lo mismo que la primera, segunda y tercera. ¿Eso existe en la legislación peruana? No, no existe. A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda vacarme del cargo. Por la noche trasladaron al mandatario vacado a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. Nunca traicionaría a un pueblo que clama unidad de sus autoridades para salir adelante. 8 días después del autogolpe, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión provisional contra Castillo por el delito de rebelión y conspiración.